Transmisión en 3, 2, 1. Estamos en el aire. Podemos empezar contando por qué hacemos este directo, que hace unos días habíamos hecho uno en TikTok que fue bastante improvisado, surgió una charla bastante interesante, pero no fue grabada de la mejor manera. Justo Santa estaba con sus habituales directos en la bañera. Y nada, decidimos hacerlo como más organizado, mejor grabado y ver qué puede salir de esto. La verdad que no va a ser una entrevista convencional. La realidad es que me gustaría enfocarlo más como lo que fue esa charla en TikTok y ver qué sale de esto porque, nada, realmente creo que cuando charlamos sobre cosas musicales, estemos o no en directo, son cosas que le pueden servir a la gente, sobre todo artistas que recién se inician. Bueno, en mi caso no soy alguien que recién se inicia, pero soy un artista emergente y yo noto que las cosas que decís pueden ayudar muchísimo. Así que eso es el fin, básicamente, de esta llamada, ¿no? Pues sí, justo estuvimos peleándonos un poquito con las repeticiones de TikTok para poder bajarlo. Era un directo muy largo de 2 horas y pico, con lo que generaba ciertos problemas. Así que al final logré editarlo en la propia plataforma, pequeños trocitos, y había fragmentos de la conversación realmente interesantes que yo decía, esto es un tesoro, ¿sabes? Lo que ha salido aquí, de aquí pueden salir fragmentos, preguntas, respuestas, diálogos sobre... No solo para artistas, ¿no? Porque al final de cosas de las que hablábamos se pueden aplicar a cualquier persona que tenga una meta y que esté trabajando duro para conseguir cualquier asunto o que le esté costando, por qué sí, por qué no, por qué hay personas que llegan, por qué no llegan, cómo hacemos para entendernos a nosotros mismos, qué realmente nos gusta hacer, qué no, realmente estamos haciendo o nos estamos intentando dedicar o nos dedicamos a lo que nos apasiona, o solamente queremos hacer eso porque hemos visto que la gente se hace famosa con facilidad y buscamos eso. ¿Nos importa la fama y los resultados o nos importa el camino? Y todo esto muy desarrollado y contando cosas, hablando de una charla que tuvimos cuando llegamos a Argentina para el concierto que Hater y Juli organizaron de Magnus y de ellos también. Pues empezamos a recordar conversaciones que tuvimos allí en persona sin que hubiese cámaras, además por la mañana recién llegados, casi sin dormir, buscando un sitio donde nos diesen huevos para desayunar. Y hablando de unas cosas y de otras, pues eso, yo creo que salieron conversaciones interesantísimas, pero cuando vimos cómo rescatar esos vídeos, eran vídeos muy feos, conmigo en la bañera, en cualquier postura, tirado contra el o sea, era como todo muy desastroso, con una botella de sidra por ahí, no sé, era todo muy feo. Y yo sé que lo importante, igual que las canciones, es el contenido, no la estética, el contenido. Pero, y aquí ya entramos un poco en materia en lo que pienso sobre la música o sobre cualquier disciplina que alguien practique. Es más importante el contenido que la estética, pero siempre y cuando la estética pase de unos mínimos. Es decir, si tú afinas bien, si tú llevas bien el tempo, porque cantas y rapeas, es más importante que tu melodía sea bonita, que seas creativo para crear una melodía y que tu letra transmita algo. Eso es más importante que ser capaz de llegar a una nota muy alta y cantar con mucha técnica, pero siempre y cuando la técnica y esas notas que cantas estén aprobadas, ¿no? Como de 5 o 6 para arriba. Si tu nivel técnico es muy malo, y estos vídeos eran muy malos, eran muy feos, no estaban nada cuidados, pues ya echan para atrás a la gente, porque no nos engañemos. Cuando tú conoces a una chica que es la persona más encantadora del mundo y con la que quieres pasar tu vida, digo, una vez que la conoces por su forma de ser, pues esto está muy bien, ¿no? Pero si la chica es horriblemente fea y no te atrae nada, ni siquiera vas a pararte un segundo, y tampoco se te va a parar. Tampoco te vas a parar un segundo a hablar con ella para ver lo maravillosa que es, ¿no? Es como cuando yo iba a tener mis perritos. Yo quería un perro lobo checo porque son muy bonitos, parecen lobos, y alguien me dijo, oye, vas a convivir durante toda la vida del animal con su carácter, no con su belleza. Así que piénsate si quieres un lobo checo o un pastor alemán, que son muchísimo más de trato amable con las personas.
Y bueno, pues ahí está. Y a lo tonto, me estoy marcando un speech larguísimo para decir que los vídeos que sacamos de la conversación de TikTok eran una mierda y que los queremos hacer hoy así con un poquito más de calidad. Pero con esto me surgió una pregunta y justamente es lo que quiero de la charla, ¿me entendés? Que no tenía ni preparado ni nada. El hecho de que cada canción tenga que llevar un videoclip y sacar una canción por mes con videoclip súper producida y que importe más la imagen que la canción. Quiero aclarar que siento que igualmente eso ya se está pasando ahora con el tema de TikTok, los Reels en Instagram y demás, pero entre 2018 te diría y 2022, 2021 era algo que si no sacabas una canción sin videoclip, era como, no podés sacar una canción entonces. ¿Qué pensás de eso? De esa filosofía, de ese comportamiento que hubo. Pues mira, yo no soy un experto en marketing y yo tengo la suerte o los resultados de todo lo que he trabajado hasta ahora y en el punto en el que yo estoy, cuando saco algo, realmente se mueve bastante. O sea, es decir, cuando yo saco algo, se mueve en Spotify, se escucha, la gente sabe que ha salido, pero es cierto que si sale con videoclip funciona mucho mejor. A la gente no le gusta ver un videoclip, perdón, una canción con una foto estática de fondo. Entonces, a mí lo que me gusta es componer. No me gusta tanto hacer videoclip. No me gusta tanto ser actor o ponerme delante de la cámara, aprenderme unos gestos, moverme. No, ni siquiera es que me guste muchísimo hacer directos. Lo que más me gusta a mí es componer, estar aquí, tocar los teclados, sacar mi guitarra. Pero lo cierto, y viendo esto desde el punto de vista de, bueno, pues que lo importante es el arte, pero también hay que llegar a gente por dos motivos. Uno, porque somos artistas y tenemos cosas que decir y queremos que lleguen al mayor número de gente posible porque creemos que lo que tenemos que decir, pensamos que lo que tenemos que decir, pues puede aportarles algo, puede aportar algo a la sociedad. Y también porque si llegas a mucha gente, pues en mi caso, que esto ya es mi trabajo, pues me da de comer, ¿no? Puedo vivir un poquito mejor. Entonces, dicho esto, yo siempre soy muy partidario del equilibrio. Yo no pienso que tenga que hacer solo lo que me apetece en cada instante, porque si quisiera hacer solo lo que me apetece en cada instante, pues acabaría siendo un hippie viviendo en un sitio lleno de mierda, porque a mí no me apetece nunca limpiar el estudio ni nada. Entonces, a mí no me apetece hacer vídeos, me apetece componer canciones, pero bueno, al final los hacemos y a la gente le gusta más y pues nos da de comer. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Ahora, centrándonos, yendo un poquito más allá y reiterando que no soy experto en marketing, escuché a un chico que se llama Aldi que hizo hace poco Aldi o Albi, y perdonad que no recuerde el nombre exactamente, lo sigo en Instagram, él a mí también. Tuvo una charla con Aitor, él sí es experto en marketing de artistas en específico, y él decía en alguna publicación, y estoy de acuerdo, en que ahora mismo es mejor sacar 10 canciones con sus 10 vídeos, pero que no necesariamente esos vídeos tienen que ser una superproducción. O sea, no hay que alquilar un coche, no hay que estar en un lugar súper difícil que te cueste una millonada y contar con 35 actores y qué sé yo. Por ejemplo, a nosotros hacer las cartas sobre la mesa en su día, para mí lo recuerdo como un trabajo titánico, de hablar con actores, de hacerles casting, de intentar coordinar a la gente, que todos puedan estar haciendo llamadas para que todo el mundo ese día pueda. O sea, y quedó un vídeo estupendo, estoy feliz. Me gusta mucho cómo quedó. Víctor hizo un trabajo estupendo, Nora hizo un trabajo con los guiones estupendos. Creo que hasta yo actué bien y eso que odio ser actor. Pero, por ejemplo, el último vídeo que he sacado, el Pop del Mono, no necesitamos actores, simplemente yo estoy con cierta actitud en la calle, estoy también en el estudio, estoy también haciendo un poco el payaso delante de la cámara en tal sitio. O sea, independientemente de la temática de la canción, si tú pues te vistes bien, te aprendes la letra y tienes actitud, el hecho de que la gente vea un videoclip con cierta calidad, es cierto que tenemos muy buena cámara,
Dicen que con buena polla bien se jode, eso también ayuda. Y que no se nos da mal editar. A Nora no se le da nada mal grabar. Nora ya graba, pues casi diría como un profesional de la grabación de vídeo. Realmente un vídeo así como el del Pop del Mono, nos llevó unos 3 días. Pues uno, hablar un poco de ello, de la ropa, de los sitios y fijar todo. Y aparte estar ensayando para que a mí me saliese la letra a la primera, tener actitud. Otro, pues ir a los sitios a grabarlo, que fue por la mañana y por la tarde, pues un par de horas por la mañana y otras 2 o 3 por la tarde. Y un tercero en el que, bueno, un tercero y un cuarto en el que Nora montó el vídeo y un ratito en el que yo arreglé el color. Son 3 días de videoclip, ¿vale? Creo que es razonable. Y además autoproducido. No tuvimos que contratar a gente extra. Lo hicimos entre nosotros. Y sin embargo, la diferencia entre ese videoclip y que hubiéramos puesto simplemente una foto de fondo y reproducir la canción es muy grande. Entonces, como punto intermedio, yo diría, videoclip dentro de lo posible, sí. Yo sé que ese videoclip no es una superproducción, o sea, sé lo que estamos haciendo, no me voy a creer que eso es una superproducción en cuanto a vídeo, pero creo que está correcto, creo que está bien, creo que los planos están bien, creo que la calidad del vídeo está bien, creo que la actitud está bien y no fue muy difícil hacerlo. Creo que teniendo una cámara más o menos decente y dedicándole 2-3 días creo que es el punto óptimo, porque si tardas 2 semanas, 3 semanas, un mes en hacer un vídeo porque te lleva un consumo de recursos, de dinero, de tiempo tremendo, te está quitando de hacer muchas cosas. Y sí, es cierto que a la larga la gente aprecia eso, pero quizá yo haría muchas canciones. Lo más importante es tener muchas canciones, porque cuando a alguien le gusta lo que tú haces, luego va a buscar a ver si tienes más cosas, y si no tienes más cosas que estén bien, pues se olvida y se pone a buscar a otro. Ahora, aunque no me guste hacer vídeos, que la mayoría de tus canciones tengan un vídeo, aunque sea sencillo, y puntualmente en canciones que para ti sean especiales, que creas que lo merecen, pues esforzarte y hacer esta cosa de hacer un vídeo más superproducción dentro de lo que cada uno pueda, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en Pecados, ¿no? En Pecados sí que contaremos con gente, sí que contaremos con productores, sí que además de que estemos Nora y yo dejándonos la piel, pues va a estar Steve, va a estar Diem, que es el socio de Steve en producción de videoclip, y todo esto pues le va a sumar mucho, ¿no? No sabemos si el tiempo, el esfuerzo y la pasta que nos cueste en estos vídeos van a merecer la pena, pero por ejemplo aquí ya hay una cosa que es personal y de artista. No tiene tanto que ver con marketing como con que me encanta. Pero ya sabes que tengo la teoría de que cuanto más haces las cosas que tienen que ver con arte por pura pasión, mejor funcionan después. No obstante, y es algo en lo que me quiero concentrar, es no voy a estar pensando en los resultados, voy a estar pensando en el camino y voy a estar intentando autoconvencerme de que los vídeos mola hacerlos. Sobre todo porque yo prácticamente no voy a tener que trabajar en los guiones y en la preproducción, y prácticamente en la postproducción tampoco. Así que yo me ocupo de la música. Perfecto. Bueno, te escuchaba y me llamaba algo la atención. Siempre noté que a pesar de que ustedes se autoproducen todo, suelen ser más activos, suelen sacar canciones más seguido que otros artistas que únicamente escriben comprando un beat de internet o trabajando con otros productores. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿A qué lo asocias? ¿A estar enfocado y trabajando de la música más tiempo que el resto? ¿O cómo puede ser? Joder, es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí producir, mezclar, masterizar, hacer arreglos, tener una idea y cambiar de repente una batería trap por una batería orquestal, todo eso a mí me encanta. A mí me gusta eso tanto como ser artista. O sea, a mí escribir y crear una canción y meterle ahí mis ideas y mi rollo y mi flow y grabarlo, me gusta. Uh-huh.
Pero la parte de la producción, hacer instrumentales, mezclar, poner plugins, ecualizar, yo sé que eso mucha gente que nos está viendo dice, joder, si lo que mola es el arte, las canciones. Sí, y yo creo que lo importante en las canciones son las canciones. La música, el arte, la personalidad, la garra que le pones. Pero algunas personas, algunos Sheldon Coopers de la vida, tíos raros, nos gusta la parte técnica. Y a mí me gusta, o sea, es que tampoco no tengo tanto mérito. Yo me siento raro si un día no le dedico unas cuantas horas a mezclar y producir. Me gusta. O sea, no. Por ejemplo, yo tengo el mérito, porque yo tengo un buen físico. Bueno, por la comida no, porque ya me acostumbré, pero a mí hacer pesas no me gusta. O sea, no me gusta tumbarme y hacer esfuerzo y levantar cosas durante una hora o durante el tiempo que sea. No me gusta eso, pero me obligo. Y entonces, joder, tengo mérito porque le pongo huevos y voluntad. Pero producir música es como si me dicen, tío, nos vamos al bar a tomar algo y a charlar con amigos. Así es para mí producir música. Con la diferencia de que después no tengo resaca y tengo activos que me dan plata. O sea, es la hostia. ¿Sabes? Hacer música a mí me gusta. Entonces yo le dedico muchas horas a producir y me gusta, lo paso bien. Y es verdad que somos artistas, pero es lo que decía antes, igual que lo del gimnasio, no todos los días te apetece terminar una canción o hacer un cover porque prometiste que ibas a subir al menos uno a la semana, pero importa tu palabra, e importa tu voluntad e importa también llegar a fin de mes y entonces pues lo junto. Es como, claro, ¿no decías que no es por dinero? Yo trato de explicarle esto a la gente, que no simplifiquen. La vida no es absolutamente blanca y absolutamente negra, pero evidentemente preferimos que tenga un color, ¿no? Y es el color que más nos guste. A mí me encanta lo que hago, pero no todo el tiempo lo que más me apetece es estar generando contenido. Por ejemplo, las redes sociales, lo digo, no me gusta. O sea, yo estoy bien aquí porque estoy contigo charlando y todo esto y al final empiezo y estoy cómodo. Pero antes de empezar, mi cosa es, me gustaría estar mezclando percusiones del Pecado Capital, la gula, que es con el que estoy ahora, más que estar aquí. Ahora ya estoy aquí. Mira, además estoy haciendo una excepción, me estoy bebiendo aunque esté en una jarrita, es una copita de vino Ribera de Duero. Estoy charlando contigo, estoy tranquilo, estoy relajado, pero hacer redes sociales y generar contenido no es lo que más me gusta. Pero vuelta a lo mismo de antes. Es que si solo haces lo que te gusta, vivirías rodeado de mierda, porque a nadie le gusta limpiar. Entonces, eso, encuentra eso que te gusta hacer y que el 80% de tu vida, incluido el trabajo, sea agradable. Y luego hay un 20% en el que hay que ponerle huevos, pero eso también está bien, porque ponerle huevos y hacer algo que no te termina de ser lo más apasionante del mundo, entrena el músculo más importante de todos, la polla. Digo, la voluntad. Ok, primero quiero ir a una preguntita que me surgió hace ya un rato, que tampoco es tan compleja. Hablando de las cartas sobre la mesa, ¿crees que hubiese tenido el mismo éxito si no hubiese tenido esa producción, ese video? Porque me acuerdo, creo no estar equivocado, que habías sacado la canción sin el video antes. Sí, estoy seguro porque me acuerdo, me vienen flashbacks de estar en el colegio compartiendo el auricular con un amigo y estar escuchando la canción y decir, no, mirá lo que dijo, mirá lo que dijo. Y el video salió como una semana o 2 semanas después. Sí, de hecho, te contesto. El video de las cartas sobre la mesa estaba cuando salió la canción. Y de hecho, bueno, yo siempre trato de intentar llegar a acuerdos con mis compañeros con los que estoy trabajando, con Nora generalmente, pero hay cosas de cómo me manejo en mi carrera en las que lo tengo muy claro y ahí pues como que no pido opinión y aún así me la dan porque pueden dármela cuando quieran, pero les digo, no, esto lo tengo claro. Recuerdo que Víctor tenía clarísimo que ya que está el vídeo hay que sacarlo. Y Nora estaba con él. Sí, saquémoslo todo de golpe. Y yo dije, no. Primero vamos a sacar la canción y voy a dejar que la escuchen y que se hagan su película con la letra. No quiero que se hagan su película con el vídeo. Quiero que se hagan su película solo con lo que cuento. Porque el vídeo está lleno de guiños, de bromas,
de segundas y terceras intenciones, de cosas que pueden interpretarse de una u otra manera, a lo mejor porque lo hemos pretendido así o simplemente porque no conseguimos plasmar 100% lo que estaba en mi cabeza, porque al fin y al cabo en el vídeo no trabaja solo Iván. En el vídeo trabajan varias personas y ponen su visión y yo no puedo decirles, no, esto tiene que ser exactamente así, porque quizá pues a Víctor le gusta que el escenario sea así, a Nora que la iluminación sea así y entonces al final en el vídeo lo que sale es un poco la interpretación de la canción de varias personas que han estado trabajando en el vídeo. Entonces yo quería tener al menos de margen una semana o 4 o 5 días para que la gente oyese el audio y escuchase el mensaje sin ver el vídeo. Y fue muy bien. O sea, cuando sacamos la canción sin vídeo fue muy bien. Yo creo, honestamente, que creo que es una buena canción. O sea, independientemente del asunto y de lo que trata, es una buena canción y no quiero darle vueltas al asunto de la letra, de que va por este o por el otro, porque no ese es el asunto. Estamos hablando un poco de cómo funcionan las canciones y todo esto. Creo que es una buena canción porque está escrita con mucha sinceridad y porque va un poquito más al fondo de lo que es la anécdota que narro. Porque esa anécdota que yo narro, cuando la han escuchado gente que no le gusta el rap, me ha dicho, me encanta esa canción, y yo he dicho, pues no lo entiendo porque es muy rapera y cuenta una historia con personajes que ni conoces. Y me dicen, ya Iván, pero es que la historia del amigo que te traiciona no es una historia de raperos, es una historia de personas. Eso pasa. La historia del que quiere quedar bien con los demás y por eso tal y que cual. O sea, que está contada tan desde dentro que la historia no es solo la historia, sino, o sea, no es esa historia, sino lo que está por encima de esa historia, que es cuando alguien se siente decepcionado con otra persona y de repente estás hasta la polla y dices, hasta aquí hemos llegado y todo eso. O sea, eso es un conjunto de sentimientos y no importa si haya pasado entre Juan y Pedro, entre Paco y Andrea o Vanessa y Manuel. Lo que importa es que parece ser que a la gente le transmitió el sentir general. Y luego, obviamente, los que conocen a los personajes, a los supuestos personajes, pues les llega mucho más. Yo creo que la canción sin vídeo también hubiera funcionado bien en Spotify como han funcionado otras. Por ejemplo, La locura está en mí ha funcionado muy bien y esa canción no tiene videoclip. Creo que hubiera funcionado también muy bien como La locura está en mí, pero creo que tener el vídeo le dio un extra y obviamente ese videoclip hizo que la canción, sobre todo en YouTube, llegase más lejos, más alto, le subió el nivel. Entonces sí, creo que hubiera funcionado, pero creo que el vídeo le aportó bastante, le aportó unos cuantos puntos.